El caballero de la Maison Rogues. Alejandro Dumas. Capítulo 1. Los voluntarios. El desconocido. Era la noche del 10 de marzo de 1793. En Notre Dame acababan de sonar las 10, y cada hora, descolgándose como un pájaro nocturno lanzado desde un nido de bronce, había volado triste, monótona y vibrante. Sobre París había descendido una noche fría y brumosa. El mismo París no era en absoluto el que conocemos, deslumbrante en la noche por mil luces que se reflejan en su fango dorado, era una ciudad avergonzada, tímida y atareada, cuyos escasos habitantes corrían para atravesar de una calle a otra. Era, en fin, el París del 10 de marzo de 1793. Tras algunas palabras sobre la extrema situación que había ocasionado este cambio en el aspecto de la capital, pasaremos a los acontecimientos cuyo relato es el objeto de esta historia. A causa de la muerte de Luis XVI, Francia había roto con toda Europa. A los tres enemigos con los que había combatido al principio, Prusia, el Imperio y de Piamonte, se habían unido Inglaterra, Holanda y España. Solo Suecia y Dinamarca, atentas al desmembramiento de Polonia realizado por Catalina II, conservaban su neutralidad. La situación era alarmante. Francia, temida como potencia física, pero poco estimada como potencia moral tras las masacres de septiembre del 1921 de enero, estaba literalmente bloqueada por toda Europa, como una simple ciudad. Inglaterra se hallaba en las costas, España en los Pirineos, el Piamonte y Austria en los Alpes, Holanda y Prusia en el norte de los Países Bajos, y en un solo punto, entre el Rin y el Escalda, 250.000 soldados avanzaban contra la República. Los generales franceses eran rechazados en todas partes, y Valence y Dampierre se habían dejado arrebatar parte de su material durante la retirada. Más de 10.000 desertores habían abandonado el ejército, dispersándose por el país. La única esperanza de la convención era Dumouriez, al que había enviado un correo tras otro ordenándole abandonar las orillas del Biesbosch, donde preparaba un desembarco en Holanda, y regresar para tomar el mando del ejército del Meuse. En el corazón de Francia, es decir, en París, repercutía cada golpe que la invasión, la revuelta o la traición le asestaba en los puntos más distantes. Cada victoria era una conmoción de alegría, cada derrota una sacudida de terror. La víspera, 9 de marzo, había tenido lugar en la convención una de las sesiones más borrascosas. Todos los oficiales habían recibido la orden de incorporarse a sus regimientos a la misma hora, y Danton, subiendo a la tribuna, había exclamado: «Decís que faltan soldados. Ofrezcamos a París una ocasión de salvar a Francia, pidámosle 30.000 hombres, enviémoslos a Dumouriez, y no solo Francia estará salvada, sino Bélgica asegurada y Holanda conquistada». La proposición había sido acogida con gritos de entusiasmo. En todas las secciones se habían establecido oficinas de alistamiento. Los espectáculos se habían cerrado para impedir cualquier distracción y la bandera negra había sido izada en la alcaldía en señal de alarma. Antes de medianoche se habían inscrito 35.000 hombres, pero al inscribirse, igual que en las jornadas de septiembre, los voluntarios habían pedido que, antes de su partida, se castigara a los traidores. Los traidores eran los contrarrevolucionarios, los conspiradores que amenazaban desde dentro a la revolución amenazada desde fuera. Pero la palabra tomaba toda la amplitud que querían darle los partidos extremistas. Los traidores eran los más débiles. Y los montañeses uno decidieron que los traidores serían los girondinos. Al día siguiente, 10 de marzo, todos los diputados montañeses asistían a la sesión. El alcalde se presenta con el acuerdo del ayuntamiento confirmando las medidas de los comisarios de la convención y repite el deseo, manifestado un miembro del Partido de la Montaña, llamado así por ocupar los escaños más elevados del juego de pelota. Unánimemente la víspera, de un tribunal extraordinario encargado de juzgar a los traidores. Enseguida se exige a gritos un acuerdo del comité. Este se reúne y, 10 minutos después, Robert Lindet anuncia que se nombrará un tribunal compuesto por 9 jueces y dividido en 2 secciones, encargado de perseguir a quienes traten de confundir al pueblo. Los girondinos comprenden que esto significa su arresto. Se levantan en masa, antes morir que consentir el establecimiento de esta Inquisición veneciana, gritan. En respuesta,
los montañeses piden que se vote a mano alzada. Se vota y, contra todo pronóstico, la mayoría declara, primera, que habrá jurados, segunda, que el número de estos jurados será igual al de departamentos, tercera, que serán nombrados por la convención. En cuanto se admitieron estas tres proposiciones, se escuchó un enorme griterío. La convención estaba habituada a las visitas del populacho. Preguntó de qué se trataba y se le contestó que una comisión de voluntarios deseaba presentarse ante ella. Enseguida se abrieron las puertas y 600 hombres medio borrachos, armados de sables, pistoletes y picas, desfilaron entre aplausos, pidiendo a gritos la muerte para los traidores. Coyote de Airboys les prometió salvar la libertad pese a las intrigas, y acompañó sus palabras con una mirada a los girondinos que hizo comprender a estos que todavía estaban en peligro. Terminada la sesión, los montañeses se dirigieron a los otros clubs y propusieron poner fuera de la ley a los traidores y degollarlos esa noche. Lubet vivía en la calle Saint-Honoré, cerca del club de los jacobinos. Su mujer entró en el club, atraída por las voces y escuchó la proposición. Subió a toda prisa para prevenir a su marido que, tras armarse, corrió de puerta en puerta para advertir a sus amigos, a los que encontró reunidos en casa de Petion, deliberando sobre un decreto que querían presentar al día siguiente. Les cuenta lo que ocurre, incitándoles a tomar, por su parte, alguna medida enérgica. Petion, colmo uso e impasible como de costumbre, se dirige a la ventana, mira al cielo y extiende su brazo que retira chorreando. Llueve, dice, esta noche no ocurrirá nada. Por esta ventana entreabierta penetraron las últimas vibraciones del reloj que tocaba las 10. He ahí lo que ocurría en París durante esta noche del 10 de marzo, haciendo que, en este silencio amenazante, las casas permanecieran mudas y sombrías, como sepulcros poblados solo por muertos. Los únicos habitantes de la ciudad que se aventuraban por las calles eran las patrullas de guardias nacionales, las cuadrillas de ciudadanos de las secciones, armadas al azar y los policías, como si el instinto advirtiera que se tramaba algo desconocido y terrible. Esa noche, una mujer envuelta en un manto color lila, la cabeza oculta por el capuchón del manto, se deslizaba arrimada a las casas de la calle Saint-Honoré, escondiéndose en algún portal cada vez que aparecía una patrulla, permaneciendo inmóvil como una estatua, reteniendo el aliento hasta que pasaba la patrulla, para continuar su rápida e inquieta carrera. Había recorrido impunemente una parte de la calle Saint-Honoré cuando, en la esquina de la calle Grenelle, se tropezó con una cuadrilla de voluntarios cuyo patriotismo se encontraba exacerbado a causa de los numerosos brindis que habían hecho por sus futuras victorias. La pobre mujer lanzó un grito y trató de huir por la calle del Gallo. ¡Ey! ¿Dónde vas?, gritó el jefe de los voluntarios. La fugitiva no respondió y continuó corriendo. Apunten, dijo el jefe. Es un hombre disfrazado, un aristócrata que se escapa. El ruido de 2 o 3 fusiles maltratados por manos demasiado vacilantes para ser seguras, anunció a la pobre mujer el movimiento fatal que se ejecutaba. No, gritó, deteniéndose y volviendo sobre sus pasos. No, ciudadano, te equivocas, no soy un hombre. Entonces, avanza y responde categóricamente, dijo el jefe. ¿Dónde vas, encantadora dama nocturna? Pero ciudadano, no voy a ninguna parte. Vuelvo. ¿Vuelves? Sí. Es un poco tarde para volver una mujer honrada, ciudadana. Vengo de casa de una parienta que está enferma. Pobre gatita, dijo el jefe, haciendo un gesto con la mano que hizo retroceder a la asustada mujer. ¿Dónde tenemos el salvoconducto? El salvoconducto. ¿Qué es eso, ciudadano? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que me pides? ¿No has leído el decreto del ayuntamiento? La mujer no sabía nada sobre la disposición del ayuntamiento que prohibía circular después de las 10 de la noche a toda persona que careciera de salvoconducto. El jefe de los voluntarios la sometió a un breve interrogatorio y sus sospechas aumentaron con las confusas respuestas de la mujer. Entonces decidió conducirla al puesto más próximo, el del Palacio Igualdad. Se encontraban cerca de la barrera de los sargentos cuando un joven alto, envuelto en una capa, volvió repentinamente la esquina de la calle Croix des Petits Champs, justo en el momento en que la prisionera suplicaba que la dejaran libre.
El jefe de los voluntarios, sin escucharla, la arrastraba por un brazo y la joven lanzó un grito mezcla de miedo y dolor. El joven vio el forcejeo, oyó el grito y, saltando de un lado a otro de la calle, se plantó ante la cuadrilla y preguntó al que parecía el jefe quién era la mujer y qué querían de ella. «¿Y tú, quién eres para interrogarnos?», dijo el jefe. El joven abrió su capa y brillaron unas charreteras en un uniforme militar, identificándose como oficial de la Guardia Cívica. «¿Qué dice?», preguntó uno de la cuadrilla con el acento arrastrado e irónico de la gente del pueblo. «Dice que si las charreteras no bastan para que se respete a un oficial, el sable hará que se respeten las charreteras», replicó el joven al tiempo que retrocedía un paso y, desplegando los pliegues de su capa, hacía brillar un largo y sólido sable de infantería a la luz de un farol. Después, con un movimiento rápido que revelaba cierta costumbre en el manejo de las armas, apresando al jefe de los voluntarios por el cuello de la casaca y apoyándole en la garganta la punta del sable, dijo: «Ahora charlaremos como dos buenos amigos. Y te prevengo que al menor movimiento que hagáis tú o tus hombres, atravieso tu cuerpo con mi sable». Entretanto, dos hombres de la cuadrilla continuaban reteniendo a la mujer. «Me has preguntado quién soy», continuó el joven, «y no tienes derecho a hacerlo porque no mandas una patrulla regular. No obstante, te lo voy a decir, me llamo Maurice Linde y he mandado una batería de cañones el 10 de agosto. Soy teniente de la Guardia Nacional y secretario de la sección de hermanos y amigos. ¿Te basta con eso?». «Ciudadano teniente», respondió el jefe, amenazado por la hoja cuya punta presionaba cada vez más en su garganta. «Si eres realmente lo que dices, es decir, un buen patriota». «Vaya, ya sabía que nos entenderíamos enseguida», dijo el oficial. «Ahora respóndeme, ¿por qué gritaba esta mujer y qué le hacíais?». «La conducíamos al cuerpo de guardia porque carece de salvoconducto, y el último decreto del ayuntamiento ordena arrestar a cualquiera que deambule sin salvoconducto». La lucha no podía ser igualada. Incluso la mujer comprendió esto, porque dejó caer la cabeza sobre el pecho y lanzó un suspiro. En cuanto a Maurice, con el ceño fruncido, el labio levantado desdeñosamente, el sable desenvainado, permanecía indeciso entre sus sentimientos de hombre que le ordenaban defender a la mujer y sus deberes de ciudadano que le aconsejaban entregarla. De pronto brilló en una esquina el resplandor de varios cañones de fusil y se escuchó la marcha de una patrulla que, al advertir al grupo, hizo alto a 10 pasos. El cabo gritó: «¿Quién vive?». Maurice reconoció la voz de su amigo Lorin y le pidió que se acercara. El cabo avanzó al frente de la patrulla y, al reconocer a Maurice, le preguntó qué hacía en la calle a esas horas. «Ya lo ves, salgo de la sección de hermanos y amigos». «Sí, para ir a la de hermanas y amigas, no es así». Maurice le dijo que se equivocaba y le explicó la causa de hallarse allí. Después, Lorin escuchó las explicaciones de los voluntarios sobre la resolución del ayuntamiento y dijo: «Bien hecho. Pero hay otra resolución que anula esa, hela aquí. Por el Pindo y el Parnaso. Ha decretado el amor. Que la belleza, la juventud y la gracia podrán, a cualquier hora del día, circular sin billete. ¿Qué dices de este acuerdo, ciudadano?». «Me parece que es galante». «Sí. Pero no me parece decisivo. En primer lugar, no figura en el Moniteur, más aún, no estamos ni en el Pindo ni en el Parnaso, además, no es de día, y por último, la ciudadana tal vez no es joven, ni bella, ni graciosa». «Yo opino todo lo contrario», dijo Lorin. «Veamos, ciudadana, demuestra que tengo razón, baja tu toca y que todos puedan juzgar si reúnes las condiciones del decreto». Pero la mujer se estrechó contra Maurice, suplicándole que la protegiera de su amigo como lo había hecho con sus enemigos y, al escuchar las sospechas del jefe de los voluntarios sobre su condición de espía aristócrata, bribona o ramera, se descubrió un momento el rostro para que Maurice pudiera verlo. El joven quedó deslumbrado, jamás había visto nada parecido, y pidió a Lorin, en voz baja, que reclamara a la prisionera para conducirla a su puesto. El joven cabo comprendió su intención y ordenó a la mujer que le siguiera, pero el jefe de los voluntarios se opuso, alegando que la prisionera le pertenecía. «Ciudadanos», dijo Lorin, «nos vamos a enfadar. Enfadaos o no, voto a tal. Eso no nos importa.
Somos auténticos soldados de la República que vamos a verter nuestra sangre en la frontera mientras vosotros patrulláis por las calles. Tened cuidado de no derramarla en el camino, ciudadanos, y eso podría ocurriros si no os conducís con más educación. La educación es una virtud aristocrática y nosotros somos descamisados, replicaron los voluntarios. Lorin les aconsejó que no hablaran así ante la dama y dedicó a esta unos versos en los que se comparaba a Inglaterra con un nido de cisnes en medio de un inmenso estanque. Al oírle, el jefe de los voluntarios le acusó de ser un agente de Pitt, de estar pagado por Inglaterra. Lorin le impuso silencio en tono amenazador y Maurice, en vista del cariz que tomaban los acontecimientos, preguntó a la mujer si la causa abrazada por quienes la defendían merecía la sangre que iba a correr. La desconocida le respondió que prefería que la matara él, allí mismo, y arrojara su cadáver al Sena, antes que sufrir las desgracias que su arresto acarrearía a ella y a otras personas. Entonces Maurice ordenó a Lorin que atacara a los voluntarios si proferían la menor palabra. Estos intentaron defenderse, uno de ellos disparó su pistola y la bala atravesó el sombrero de Maurice. Lorin ordenó a sus hombres atacar a la bayoneta. En las tinieblas hubo un momento de lucha y de confusión durante el cual se escucharon una o dos detonaciones, imprecaciones, gritos, blasfemias, pero no acudió nadie, porque se había extendido el rumor de que iba a haber una masacre y se pensaba que ésta ya había empezado. Los voluntarios, menos numerosos y peor armados, quedaron fuera de combate en un instante. 2 estaban heridos gravemente, otros 4 estaban arrimados a la pared, cada uno de ellos con una bayoneta en el pecho. Bien, dijo Lorin. Espero que ahora seáis mansos como corderos. En cuanto a ti, ciudadano Maurice, te encargo de conducir a esta mujer al puesto de la alcaldía. ¿Te das cuenta que respondes de ella? Maurice asintió y pidió a su amigo la contraseña. Este le dijo que esperase mientras se desembarazaba de los voluntarios, los cuales le acusaron de girondino. Entonces, Lorin se identificó ante ellos como miembro del club de los termófilas y les aseguró que la mujer sería conducida al puesto. Unos y otros terminaron abrazándose y decidieron ir a beber unos tragos juntos, prometieron a los heridos enviarles unas camillas y, mientras los guardias nacionales y los voluntarios se dirigían al Palacio Igualdad, Lorin se aproximó a su amigo, que permanecía junto a la desconocida en la esquina de la calle del Gallo. Maurice dijo, te he prometido un consejo y aquí lo tienes, ven con nosotros en lugar de comprometerte protegiendo a la ciudadana que, aunque parece seductora, no deja de ser sospechosa. La mujer le rogó que no la juzgara por las apariencias y que dejara a Maurice concluir su buena acción acompañándola hasta su casa. Maurice, dijo Lorin, piensa lo que vas a hacer, te comprometes peligrosamente. Lo sé muy bien, respondió el joven, pero, ¿qué quieres? Si la abandono, las patrullas la arrestarán a cada paso. Sí, mientras que con usted estoy salvada. ¿Lo oyes? Salvada, dijo Lorin. Luego, corre un gran peligro. Veamos, querido Lorin, dijo Maurice, seamos justos. O es una buena patriota o es una aristócrata. Si es una aristócrata hemos hecho mal protegiéndola, si es una buena patriota, debemos custodiarla. Perdona, querido amigo, yo no me llevo bien con Aristóteles, pero tu lógica es estúpida. Es como quien dice: Iris me ha robado la razón y me pide la sabiduría. Veamos, Lorin, dijo Maurice, deja en paz a Dorat, a Parny, a Gentil Bernard, te lo suplico. Hablemos seriamente, ¿quieres o no darme la contraseña? Lorin dudaba entre el deber y la amistad. Antes de comunicar a Maurice la contraseña, Galie y Lutecia, le hizo jurar por la patria, representada por la escarapela que llevaba en su propio sombrero, que no haría mal uso de su conocimiento. Ciudadana, dijo Maurice, ahora estoy a sus órdenes. Gracias, Lorin. Buena suerte, dijo este, volviéndose a poner el sombrero. Y fiel a sus gustos anacreónticos, se alejó murmurando: por fin, querida Leonor. Has conocido este pecado tan seductor. Al que temías aunque deseabas. Y al disfrutarlo, aún lo temías. Ahora, dime, ¿qué tiene de espantoso? Capítulo 2. La calle des Fosses Saint-Victor. Costumbres del tiempo. ¿Quién era el ciudadano Maurice Linday? Maurice,
Al encontrarse solo con la joven, permaneció turbado un instante, el temor a ser engañado, el atractivo de aquella maravillosa belleza, un vago remordimiento que arañaba su limpia conciencia de republicano exaltado, le detuvieron un momento cuando se disponía a dar su brazo a la joven. ¿A dónde va usted, ciudadana?, dijo. Muy lejos, señor, junto al jardín des Plantes. Maurice preguntó a la joven qué hacía a esas horas por las calles de París. Ella le explicó que había estado desde el mediodía en una casa de Roule, ignorante de lo que sucedía en la ciudad. Maurice le dijo que quizás ella era una aristócrata que se reía de él, republicano traidor a su causa, por servirle de guía. Pero ella protestó vivamente y le aseguró amar a la República tanto como él. En ese caso, ciudadana, no tiene nada que ocultar. ¿De dónde venís? Señor, por favor, dijo la desconocida. Había tal expresión de pudor en este señor y tan dulce, que Maurice creyó estar seguro del sentimiento que encerraba. Ella volvía de una cita amorosa. Y sin saber por qué, notó cómo este pensamiento le atenazaba el corazón. Desde ese momento guardó silencio. Entretanto, los dos paseantes habían llegado a la calle Verrerie, tras haberse cruzado con 3 o 4 patrullas que, gracias a la contraseña, les habían dejado circular libremente. Pero el oficial de una nueva patrulla pareció poner algunas dificultades y Maurice tuvo que añadir a la contraseña su nombre y domicilio. El oficial preguntó quién era la mujer y Maurice dijo: es la hermana de mi mujer. El oficial les dejó pasar y la desconocida preguntó a Maurice si estaba casado. Él dijo que no. En ese caso, hubiera sido más rápido decir que yo era su esposa. Señora, la palabra esposa es un título sagrado que no se puede dar ligeramente, y yo no tengo el honor de conocerla a usted. Esta vez fue la joven quien sintió oprimírsele el corazón. Atravesaban el puente Marie. La desconocida avanzaba más deprisa a medida que se acercaba al final del trayecto. Atravesaron el puente de la Tournelle y Maurice anunció a la joven que ya se encontraban en su barrio. Sí, pero ahora es cuando tengo mayor necesidad de su ayuda. Maurice le reprochó el hecho de excitar su curiosidad sin decirle quién era. La desconocida le aseguró que le estaría reconocida por haberla salvado del peligro mayor que había corrido nunca, pero que le era imposible revelarle su nombre. Sin embargo, se lo hubiera dicho al primer agente que la hubiera conducido al puesto. No, jamás, exclamó la desconocida. Maurice le advirtió que, en ese caso, la habrían conducido a prisión, lo que, en ese momento significaba el cadalso. Pero ella aseguró que prefería el cadalso a la traición, porque decir su nombre era equivalente a traicionar. Con razón le decía que me hacía representar un papel muy desairado como republicano. Representa el papel de un hombre generoso. Encuentra a una pobre mujer a la que se insulta y no la desprecia aunque sea del pueblo, y como pude ser insultada de nuevo, para salvarla de la ruina, la acompaña hasta su miserable barrio. Eso es todo. Eso es razonable en cuanto a las apariencias y yo lo hubiera podido creer si no la hubiera visto, si no me hubiera hablado, pero su belleza y su lenguaje son de una mujer distinguida. Ahora bien, es precisamente esta distinción, en contradicción con su ropa y su miserable barrio, lo que me prueba que su salida a esta hora oculta algún misterio. Se calla. No hablemos de ello. Estamos aún lejos de su casa, señora. En ese momento llegaban a la calle des Fossés Saint-Victor. «Ve ese pequeño edificio negro», dijo la desconocida, señalando con la mano a una casa situada al otro lado del jardín des Plantes. «Cuando estemos allí, usted se separará de mí». Maurice le dijo que él estaba allí para obedecerla, y ella le preguntó si estaba enojado. El joven contestó que no y añadió que, por otra parte, eso carecía de importancia para ella. «Me importa mucho, porque todavía tengo que pedirle un favor». «¿Cuál?» «Un adiós afectuoso y franco, un adiós de amigo». «Un adiós de amigo». «Usted me hace un gran honor, señora». «Un amigo tan singular que ignora el nombre de su amiga, la cual le oculta su domicilio por temor, sin duda, a tener la desgracia de volverlo a ver». La joven bajó la cabeza y no respondió. «Por último, señora, si he sorprendido algún secreto, no me odie, lo habré hecho sin querer». La desconocida anunció que ya habían llegado a su destino.
Estaban frente a la vieja calle Saint-Jacques y a Maurice le parecía imposible que viviera allí. Se despidieron y Maurice hizo un frío saludo, retrocediendo 2 pasos. Ella le pidió su mano y el joven se aproximó tendiéndosela. Entonces notó que la mujer le deslizaba un anillo en el dedo. Ante las protestas del joven ella le aseguró que solo pretendía recompensar el secreto que se veía obligada a guardar con él. Pero Maurice, exaltado, le dijo que la única compensación que necesitaba era volverla a ver, aunque solo fuera una vez, una hora, un minuto, un segundo. Jamás, respondió la desconocida como un doloroso eco. Una vez más, Maurice le reprochó que se burlara de él. La mujer suspiró y le pidió que jurara mantener los ojos cerrados durante un minuto, en ese caso ella le daría una prueba de reconocimiento. Así lo hizo Maurice, pero antes pidió. Déjeme verla una vez más, una sola vez, se lo suplico. La joven se quitó la capucha con una sonrisa no exenta de coquetería. A la luz de la luna él pudo ver sus largos cabellos descolgándose en bucles de ébano, el perfecto arco de sus cejas, que parecían dibujadas con tinta china, 2 ojos rasgados, como almendras, aterciopelados y lánguidos, una nariz de la forma más exquisita, unos labios frescos y brillantes como el coral. «Es usted muy hermosa», exclamó Maurice. La joven le pidió que cerrara los ojos. Maurice obedeció y notó un calor perfumado que parecía aproximarse a su rostro. Una boca rozó la suya, dejando entre sus labios el anillo que había rechazado. Fue una sensación rápida como de pensamiento y ardiente como una llama. Maurice hizo un movimiento, extendiendo los brazos ante sí. «Su juramento», gritó una voz lejana. Maurice apoyó sus manos crispadas sobre sus ojos y no contó ni pensó, permaneció mudo, inmóvil, vacilante. Poco después escuchó el ruido de una puerta que se cerraba, abrió los ojos y miró a su alrededor como quien despierta de un sueño, y por tanto hubiera tenido de no mantener entre sus labios apretados el anillo que hacía una incontestable realidad esta increíble aventura. Cuando volvió en sí y miró a su alrededor, solo vio callejuelas sombrías que se abrían a derecha e izquierda. Trató de recobrarse, pero su espíritu estaba turbado, la noche era sombría, la luna, que había salido un instante para iluminar el atractivo rostro de la desconocida, se había vuelto a ocultar entre las nubes. El joven, tras un momento de cruel incertidumbre, tomó el camino de su casa. Al llegar a la calle Saint-Avoye le sorprendió la gran cantidad de patrullas que circulaban por el barrio del Temple. Preguntó a un sargento qué sucedía y este le explicó que una patrulla, disfrazada con el uniforme de los cazadores de la Guardia Nacional y conociendo la contraseña, cosa que nadie podía explicarse, se había introducido en el Temple con intención de liberar a la Capeto y toda su nidada. Felizmente, el que hacía de cabo había llamado señor al oficial de guardia, descubriéndose a sí mismo como aristócrata. No había sido posible arrestarlos, la patrulla había escapado hasta la calle, dispersándose. El jefe, un tipo delgado, había huido por una puerta trasera que daba a las Madelonettes. En cualquier otra circunstancia, Maurice hubiera permanecido toda la noche junto a los patriotas que velaban por la salud de la República, pero, desde hacía una hora, el amor a la patria no era lo único que ocupaba su pensamiento. Continuó su camino, despreocupado de la noticia que acababa de conocer. Por otra parte, estas pretendidas tentativas de liberación se habían hecho tan frecuentes y los patriotas sabían que, en algunas circunstancias se utilizaban como medio político, que la noticia no le había inspirado gran inquietud. Al llegar a su casa se acostó, durmiéndose rápidamente pese a la preocupación de su espíritu. Al día siguiente encontró una carta en su mesilla de noche, estaba escrita con una letra fina, elegante y desconocida, miró el sello, cuya divisa era una sola palabra inglesa, Nothing. Abrió la carta y leyó. Gracias. Agradecimiento eterno a cambio de eterno olvido. Maurice llamó a su criado, este se llamaba Juan, pero en 1792 había cambiado su nombre por el de Cébola. Cébola, ¿sabes quién ha traído esta carta? No, a mí me la ha entregado el portero. Dile que suba. El portero se llamaba Arístides y subió porque le llamaba Maurice, muy apreciado por todos los criados con los que tenía relación, pero declaró que, si se hubiera tratado de otro inquilino,
le hubiera dicho que bajara. A las preguntas de Maurice, el portero contestó que la carta la había llevado un hombre a las 8 de la mañana. El joven pidió a Arístides que aceptara 10 francos y le rogó que siguiera disimuladamente al hombre si volvía a presentarse. Para satisfacción de Arístides, un poco humillado por la proposición de seguir a un semejante, el hombre no apareció. Maurice se quedó solo, arrugó la carta y se quitó el anillo del dedo, dejándolo todo sobre la mesilla de noche. Trató de volver a dormir, pero al cabo de una hora volvió de su acuerdo, besó el anillo y releyó la carta. En ese momento se abrió la puerta, Maurice se puso el anillo y ocultó la carta bajo la almohada. Entró un hombre joven vestido de patriota, pero de patriota súper elegante. Su casaca era de paño fino, el calzón de casimir y las medias de seda fina. En cuanto a su gorro frigio, hubiera hecho palidecer, por su forma elegante y su bello color púrpura, al del mismo París. Además, llevaba a la cintura un par de pistolas de la ex Real Fábrica de Versalles, y un sable recto y corto, parecido al de los alumnos del campo de Marte. Ajá, dijo el recién llegado. Tú duermes bruto mientras la patria está en peligro. ¡Qué asco! No duermo, Lorin, dijo Maurice riendo. Sueño. Con Eucharis. ¿Quién es esa Eucharis? La mujer de la calle Saint-Honoré, la mujer de la patrulla, la desconocida por quien hemos arriesgado nuestras cabezas anoche. Lorin le hizo varias preguntas sobre la mujer, pero Maurice le respondió que se le había escapado en el puente Marie. Hablemos de política, dijo Lorin. He venido para eso, ¿sabes la noticia? Sé que la viuda Capeto ha querido evadirse. Bah. Eso no es nada. El famoso caballero de Maison Roux está en París. ¿De verdad? ¿Cuándo ha entrado? Anoche. Disfrazado de cazador de la Guardia Nacional. Una mujer que se supone es aristócrata, disfrazada de mujer del pueblo, le ha llevado las ropas a la puerta de la ciudad. Un instante después han entrado del brazo. Solo después que habían pasado, el centinela ha entrado en sospechas. Había visto salir a la mujer con un paquete y la vio entrar del brazo de un militar. Esto era sospechoso. Ha dado la alarma y se ha corrido tras ellos, pero han desaparecido en un edificio de la calle Saint-Honoré cuya puerta se abrió como por arte de magia. El edificio tenía otra puerta en los Champs-Élysées. El caballero de Maison Roux y su cómplice se han desvanecido. Se demolerá el edificio y se guillotinará al propietario, pero esto no impedirá al caballero volver a intentar lo que le ha fallado en 2 ocasiones, hace 4 meses por primera vez y ayer por segunda. Entonces, ¿crees en el amor del caballero por la reina? No, contestó Lorin. En eso digo como todo el mundo. Por otra parte, ella ha enamorado a tantos que no tendría nada de asombroso que también le hubiera seducido a él. Entonces, dices que el caballero de Maison Roux. Digo que en este momento está acorralado y que si escapa a los sabuesos de la República será un zorro muy fino. ¿Y qué hace el ayuntamiento entre tanto? Va a proclamar un decreto para que cada casa, como un fichero público, exhiba en la fachada los nombres de sus inquilinos. Excelente idea, exclamó Maurice, pensando que este sería un buen medio de encontrar a la desconocida. No es cierto. Yo ya he apostado a que esta medida nos proporcionará un mínimo de 500 aristócratas. A propósito, esta mañana hemos recibido en el club una delegación de voluntarios encabezados por nuestros adversarios de anoche. Lorin explicó a su amigo que los voluntarios portaban guirnaldas de flores y coronas de laurel y deseaban confraternizar con los miembros del club de las termófilas. Se improvisó un altar de la patria y los voluntarios pretendían coronar a Maurice, héroe de la fiesta. Pero como no estaba, se le invocó por 3 veces y se coronó el busto de Washington. Cuando Lorin terminó su relato, se escucharon en la calle rumores y tambores lejanos al principio, luego, más próximos cada vez. ¿Qué es eso?, preguntó Maurice. Es la proclamación del decreto del ayuntamiento, dijo Lorin. Me voy a la sección, dijo Maurice, saltando de la cama y llamando a su criado para que le ayudara a vestirse. Y yo me voy a acostar, dijo Lorin. Esta noche solo he podido dormir 2 horas gracias a tus furiosos voluntarios. No me despiertes si no se combate violentamente. Entonces, ¿para qué te has puesto tan elegante? Porque, para venir a tu casa, debo pasar por la calle Betisi,
y allí, en el tercero, hay una ventana que se abre siempre que paso. Y no temes que se te tome por un petimetre. Todo lo contrario, se me conoce como un descamisado sincero. Sin embargo, es necesario hacer algún sacrificio por el sexo débil. Los dos amigos se estrecharon la mano cordialmente. Lorin salió de la casa y Maurice se apresuró a vestirse para acudir a la sección de la calle Le Pelletier. Maurice pertenecía a una familia medio aristocrática. Sus antepasados se habían distinguido, desde hacía 200 años, por la eterna oposición parlamentaria que ha ennoblecido los nombres de Molé y Maupeou. Su padre se había pasado toda su vida clamando contra el despotismo, cuando, el 14 de julio de 1789, la Bastilla cayó en manos del pueblo, murió de sorpresa y espanto al ver al despotismo reemplazado por la libertad militante, dejando a su único hijo independiente por su fortuna y republicano de sentimientos. La revolución había encontrado a Maurice en la plenitud de vigor y madurez viril que precisa el atleta dispuesto a entrar en liza, con una educación republicana, fortalecida por la asiduidad a los clubs y la lectura de todos los panfletos de la época. En el aspecto moral, Maurice observaba un profundo y razonado desprecio por la jerarquía, ponderación filosófica de los elementos que componen el cuerpo, negación absoluta de toda nobleza que no fuera personal, apreciación imparcial del pasado, ardor por las ideas nuevas, simpatía por el pueblo, mezclada al más aristocrático de los temperamentos. En cuanto al físico, Maurice Linday medía 5 pies y 8 pulgadas, tenía 25 o 26 años, musculoso como un Hércules, con esa extraña belleza que caracteriza a los francos como una raza particular, es decir, una frente pura, ojos azules, cabello castaño y ondulado, mejillas rosa y dientes de marfil. Aunque no era rico, tenía independencia económica, poseía un apellido respetado, y, sobre todo, popular, conocido por su educación liberal y sus principios, más liberales todavía, se había situado a la cabeza de un partido formado por todos los jóvenes burgueses patriotas. Maurice había asistido a la toma de la Bastilla, había estado en la expedición de Versalles, había combatido como un león el 10 de agosto, y en esta memorable jornada había matado tanto patriotas como suizos, pues le eran tan insufribles el asesino con casaca como el enemigo de la República con uniforme rojo. Fue él quien, para exhortar a los defensores del castillo a rendirse e impedir que corriera la sangre, se había arrojado sobre la boca de un cañón con el que iba a hacer fuego un artillero parisiense. Fue él quien entró primero en el Louvre por una ventana, pese a la descarga de los fusiles de 50 suizos y otros tantos gentileshombres emboscados. Cuando percibió las señales de capitulación, su terrible sable ya había atravesado más de 10 uniformes, entonces, viendo a sus amigos masacrar a placer a los prisioneros que suplicaban piedad, se lanzó furiosamente sobre sus compañeros, lo que le valió una reputación digna de los mejores días de Roma y Grecia. Declarada la guerra, Maurice se enroló y partió hacia la frontera como teniente, junto con los 1500 voluntarios que la ciudad enviaba contra los invasores, y que cada día debían ser seguidos por otros 1500. En Jemaapes, la primera batalla a la que asistía, recibió un tiro, y la bala, tras atravesar los músculos de acero de su hombro, se aplastó contra el hueso. Se le envió a París para que se curara y durante un mes se retorció en el lecho del dolor, devorado por la fiebre, pero enero le encontró en pie y mandando, si no de nombre, al menos de hecho, el Club de las Termófilas, es decir, 100 jóvenes de la burguesía parisiense, armados para oponerse a toda tentativa en favor del tirano Capeto. Aún más, serio y circunspecto, Maurice asistió a la ejecución del rey, permaneció mudo cuando cayó la cabeza de este hijo de San Luis, limitándose a levantar su sable mientras sus amigos gritaban, ¡viva la libertad!, sin fijarse que, excepcionalmente, esta vez su voz no se mezclaba con las suyas. Tal era el hombre que el 11 de marzo, hacia las 10 de la mañana, llegaba a la sección de la que era secretario, allí se le esperaba con impaciencia y emoción, ya que había que votar en la convención una resolución para reprimir los complots de los girondinos. En la sección solo se hablaba del caballero de Maison Roux y su intentona en el Temple. Maurice se mantuvo silencioso, redactó la proclama, terminó su tarea en 3 horas y se dirigió a la calle Saint-Honoré. París le pareció completamente distinto a la noche anterior, y volvió a recorrer el camino que hiciera con la desconocida.
Atravesó los puentes y llegó a la calle Víctor, como se la llamaba entonces. Pobre mujer, murmuró Maurice. No ha reflexionado que la noche solo dura 12 horas y su secreto probablemente no dure más. A la luz del sol encontraré la puerta por donde se deslizó, y quién sabe si no la apercibiré a ella misma en alguna ventana. Penetró en la antigua calle Saint-Jacques y se situó en el mismo lugar en que había estado la víspera. Cerró los ojos un instante, creyendo que el beso de la víspera le quemaría de nuevo los labios. Pero solo sintió el recuerdo, aunque éste también quemaba. Maurice abrió los ojos y vio las calles fangosas y mal pavimentadas, guarnecidas de vallas, cortadas por puentecillos mal colocados sobre un arroyo. Era la miseria en todo su horror. Acá y allá un jardín cercado por vallas y empalizadas de varas, alguno por muros, pieles secándose y expandiendo ese olor de curtiduría que subleva al corazón. Maurice buscó durante 2 horas y no encontró nada, aunque volvió 10 veces sobre sus pasos para orientarse. Todas sus tentativas fueron inútiles, todas sus indagaciones infructuosas. Las huellas de la joven parecía que hubieran sido borradas por la niebla y la lluvia. Yo he soñado, se dijo Maurice. Esta cloaca no puede haber servido de refugio, ni por un momento, a mi hermosa hada de esta noche. Había en este bravo republicano una poesía mucho más real que en su amigo de los cuartetos anacreónticos, pues se concentró en esta idea para no empañar la aureola que iluminaba la cabeza de su desconocida. Adiós, dijo, bella misteriosa. Me has tratado como a un necio o a un niño. En efecto, hubiera venido aquí conmigo, si viviera aquí. No, se ha limitado a pasar por aquí como un cisne por un pantano infecto, y su huella es tan invisible como la del pájaro en el aire. Capítulo 3. El Temple. El mismo día, a la misma hora en que el decepcionado Maurice volvía a cruzar el puente de la Tournelle, varios municipales, acompañados por Santerre, comandante de la Guardia Nacional parisiense, hacían una severa visita a la Torre del Temple, transformada prisión el 13 de agosto de 1792. Esta visita se realizaba en particular al aposento del tercer piso, compuesto por una antesala y 3 habitaciones. Una de estas estaba ocupada por 2 mujeres, una muchachita y un niño de 9 años, todos vestidos de luto. La mayor de las mujeres podía tener 37 o 38 años. Estaba sentada y leía. La segunda trabajaba en una obra de tapicería y tenía 28 o 29 años. La jovencita tenía 14 y se mantenía junto al niño que, enfermo y acostado, cerraba los ojos como si durmiera, aunque era evidente que se lo impedía el ruido que hacían los municipales. Unos revolvían las camas, otros desplegaban las piezas de lencería, otros, que ya habían terminado sus pesquisas, miraban con una fijeza insolente a las desgraciadas prisioneras que, obstinadamente, mantenían los ojos bajos. Uno de los municipales se aproximó a la que leía, le arrebató brutalmente el libro y lo arrojó en medio de la habitación. La prisionera cogió otro volumen de la mesa y continuó la lectura. El montañés hizo un gesto furioso para arrancarle el segundo volumen como había hecho con el primero, pero la muchachita se abalanzó, rodeó con sus brazos la cabeza de la lectora y murmuró llorando. ¡Pobre madre mía! Entonces la prisionera acercó la boca a la oreja de la jovencita, como para besarla y dijo. Marie, hay una nota escondida en la boca de la estufa, sácala. El municipal la separó y la jovencita le preguntó si la convención había prohibido a los hijos abrazar a las madres. No, pero ha decretado que se castigará a los traidores, a los aristócratas y a los de arriba. Por eso estamos aquí, para interrogar. Veamos, María Antonieta, responde. La interpelada no se dignó mirar a su interrogador y guardó un obstinado silencio. Ante la insistencia de Santerre, la prisionera tomó de la mesa un tercer volumen. Santerre dio media vuelta. El brutal poder de este hombre que mandaba sobre 80.000 hombres, que solo había necesitado un gesto para acallar la voz del moribundo Luis XVI, se estrellaba contra la dignidad de una pobre prisionera, cuya cabeza podía hacer caer, pero a la que no podía doblegar. ¿Y usted, Elizabeth?, dijo a la otra mujer. Responda. No sé qué me pregunta, por tanto no puedo responderle. Voto a tal, ciudadana Capeto, dijo Santerre impacientándose. Está claro lo que digo,
Ayer hubo una tentativa para liberarla y usted tiene que conocer a los culpables. No tenemos ninguna comunicación, señor, por tanto no podemos saber lo que se hace por o contra nosotros. Está bien, veremos lo que dice tu sobrino. Santerre se aproximó al lecho del delfín. María Antonieta se levantó y le advirtió que el niño estaba enfermo, pero siguió sin contestar a las preguntas del municipal. Entonces este despertó al niño y los hombres rodearon el lecho y la reina hizo una seña a su hija, que aprovechó el momento para deslizarse a la habitación contigua, abrir una de las bocas de la estufa, sacar la nota, quemarla, volver a la habitación y tranquilizar a su madre con una mirada. Entretanto, Santerre interrogaba al delfín que aseguraba no haber oído nada en toda la noche por estar durmiendo. Estos lobeznos están de acuerdo con la loba, exclamó Santerre. La reina sonrió. La austríaca se ríe de nosotros. Bien, pues ejecutemos en todo su rigor el decreto del ayuntamiento. Levántate, Capeto. ¿Qué va a hacer?, exclamó la reina. ¿No ve que mi hijo está enfermo, que tiene fiebre? ¿Quiere hacerle morir? Santerre dijo que el delfín era el objetivo de todos los conspiradores y ordenó que se llamara a Tyson, el encargado de los trabajos domésticos de la prisión. Este era un hombre de unos 40 años, de piel oscura, rostro rudo y salvaje, y cabellos negros y crespos que le descendían hasta las cejas. Tyson contestó a las preguntas de Santerre y dijo que la ropa de las prisioneras la lavaba su hija y que él la examinaba con cuidado. Prueba de ello era que el día anterior había encontrado un pañuelo con 2 nudos que había entregado al consejo. La reina se estremeció al oír mencionar los 2 nudos hechos en un pañuelo, sus pupilas se dilataron y cambió una mirada con su hermana. Tyson, dijo Santerre, tu hija es una ciudadana cuyo patriotismo nadie pone en duda, pero a partir de hoy no volverá a entrar en el temple. Entonces, solo podré ver a mi hija cuando yo salga. Tú no saldrás. Que no saldré. Entonces presento mi dimisión. Ciudadano, obedece las órdenes del ayuntamiento y calla o lo pasarás mal. Quédate aquí y observa lo que sucede. Te prevengo que se te vigila. Y ahora, a subir a tu mujer. Tyson obedeció sin replicar. Cuando llegó la mujer, el municipal le ordenó registrar a las prisioneras mientras ellos aguardaban en la habitación de al lado. Los hombres salieron y 4 de ellos se quedaron junto a la puerta por si la reina se resistía. Querida señora Tyson, dijo la reina, crea. Pero la mujer cortó sus palabras diciéndole que ella era la causa de todos los males del pueblo. El registro comenzó por la reina, a la que se encontró un pañuelo con 3 nudos que parecía una respuesta a aquel del que había hablado Tyson, un lápiz, un escapulario y lacre. Ajá, dijo la señora Tyson, ya lo sabía yo. Ya les había dicho a los municipales que escribía, la austriaca. El otro día encontré una gota de lacre en la arandela del candelabro. Señora, dijo la reina, enseñe solo el escapulario. Sí, piedad para ti. Es que se tiene piedad conmigo. Se me quita a mi hija. Las otras 2 mujeres no tenían encima nada sospechoso. La señora Tyson llamó a los municipales y les entregó los objetos encontrados a la reina, que pasaron de mano en mano y motivaron infinitas conjeturas, sobre todo el pañuelo con los 3 nudos, que desató la imaginación de los perseguidores de la familia real. Ahora te leeremos el decreto de la convención que ordena separarte de tu hijo. La convención está demasiado preocupada con un niño cuyo cuidado le ha confiado la nación, para dejarlo en compañía de una madre tan depravada como tú. Los ojos de la reina lanzaron chispas. Pero, formulad una acusación al menos, tigres. Entonces, uno de los municipales lanzó contra la reina una acusación infame, como la de Suetonio contra Agripine. Apelo al corazón de todas las madres. Vamos, vamos, eso está muy bien, pero llevamos aquí 2 horas y no podemos perder toda la jornada. Capeto, levántate y síguenos. Jamás, exclamó la reina, lanzándose entre los municipales y el joven Luis, aprestándose a proteger el lecho como una tigresa sucubil, jamás dejaré que se me arrebate a mi hijo. La hermana de la reina suplicó piedad a los hombres y Santerre les exigió que hablaran, que dijeran los nombres y el proyecto de sus cómplices, así como el significado de los nudos hechos en el pañuelo, solo en ese caso se les dejaría al niño.
Una mirada de Elizabeth pareció suplicar a la reina que hiciera el terrible sacrificio, pero ella, enjugándose una lágrima, dijo: Adiós, hijo mío. No olvidéis nunca a vuestro padre, que está en el cielo, y a vuestra madre, que muy pronto se reunirá con él. Le dio un último beso, e irguiéndose, fría e inflexible, continuó: yo no sé nada, señores, hagan lo que quieran. Cuando se llevaron al niño, cuyas lágrimas corrían y le tendía los brazos, la reina cayó anonadada en una silla, pero no lanzó un solo grito. Al cerrarse la puerta tras los municipales, las tres mujeres guardaron un silencio desesperado, roto solamente por algunos sollozos. La reina fue la primera en romperlo para preguntar a su hija por la nota, y al saber que ésta la había quemado sin leerla, dijo: Pero, al menos, habréis visto la letra. Sí, madre, un momento. La reina se levantó, miró a la puerta para saber si eran observadas, cogió una horquilla, se aproximó a la pared, sacó de una grieta un papelito doblado y se lo enseñó a su hija, preguntándole si la letra era la misma. Sí, madre, exclamó la princesa, la reconozco. Alabado sea Dios, exclamó la reina con fervor, cayendo de rodillas. Si ha podido escribir esta mañana es que está a salvo. Gracias, Dios mío, un amigo tan noble, bien merece tus milagros. La princesa preguntó a su madre de quién hablaba, para poder encomendarle a Dios en sus oraciones. Sí, hija mía, tenéis razón, no olvidéis jamás este nombre, porque es el de un gentilhombre lleno de honor y bravura, no se sacrifica por ambición, porque solo ha aparecido en los días de desgracia. Nunca ha visto a la reina de Francia, o mejor dicho, la reina de Francia nunca le ha visto a él, sin embargo, se juega la vida por defenderla. Quizás sea recompensado con el premio que se otorga hoy a cualquier virtud, con una muerte horrible. Pero, si muere, allá arriba le daré las gracias. Se llama. La reina miró con inquietud a su alrededor y bajó la voz. Es el caballero de Maison Rogues. Rogad por él. Capítulo 4. Juramento de jugador. Genevieve. La cena. La tentativa de liberación había excitado la cólera de unos y el interés de otros. Por otra parte, este acontecimiento lo corroboraba la multitud de emigrados que, desde hacía 3 semanas, habían vuelto a entrar en Francia por diferentes puntos de la frontera. Era evidente que todas las personas que arriesgaban así su cabeza no lo hacían sin un objetivo, y este, según todas las probabilidades, era la liberación de la familia real. A propuesta de Ocelín, se había promulgado un decreto condenando a muerte a todo emigrado convicto de haber regresado a Francia, así como a todo ciudadano que le hubiera dado ayuda o asilo. Esta ley inauguraba el terror. Solo faltaba la ley sobre los sospechosos. El caballero de Maison Rogues era un enemigo demasiado activo y audaz para que su vuelta a París y su aparición en el Temple no acarreasen las más drásticas medidas. Se realizaron registros más severos que nunca en multitud de casas sospechosas, pero el único resultado que dieron fue el descubrimiento de algunas emigradas que se dejaron prender y de algunos viejos que no se molestaron en disputar a los verdugos los pocos días que les quedaban de vida. Las secciones estuvieron muy ocupadas y el secretario de la de Le Pelletier tuvo poco tiempo para pensar en la desconocida. Al principio había intentado olvidar, pero, como decía su amigo Lorin, soñando que es necesario olvidar. Se recuerda. Maurice no había dicho nada a su amigo, y había guardado en su corazón los detalles de la aventura ignorados por este. Sin embargo, Lorin, que conocía su naturaleza alegre y expansiva, al verle meditabundo y solitario, sospechaba que Cupido andaba por medio. Entretanto, el caballero no había sido capturado y ya no se hablaba de él. La reina lloraba junto a su hija y su hermana. El joven Delfín, en manos del zapatero Simón, comenzaba el martirio que en 2 años le llevaría junto a sus padres. Transcurría un momento de calma. El volcán montañés reposaba antes de devorar a los girondinos. Maurice sentía el peso de esta calma como se siente la pesadez de la atmósfera en tiempo de tormenta. La holganza le entregaba al ardor de un sentimiento que, si no era el amor, se le parecía mucho y decidió, pese al juramento que había hecho, ensayar una última tentativa. Había madurado mucho una idea,
ir a la sección del Jardín des Plantes y pedir informes al secretario. Pero le contuvo el temor de que su bella desconocida estuviera mezclada en alguna intriga política y una indiscreción suya pudiera hacer rodar su cabeza por el cadalso. Entonces decidió intentar la aventura solo y sin ningún informe. Su plan era muy simple, las listas colocadas en cada puerta le proporcionarían los primeros indicios, y los interrogatorios a los porteros terminarían de aclarar el misterio. Aunque desconocía el nombre de la joven, pensaba que estaría en consonancia con su aspecto y pensaba deducirlo por analogía. Se puso una casaca de paño oscuro y vasto, se caló el gorro rojo de los grandes días y partió para su exploración sin advertir a nadie. Llevaba en la mano un garrote nudoso, y en el bolsillo su credencial de secretario de la sección Le Pelletier. Recorrió la calle Saint-Victor y la Vieille Saint-Jacques, leyendo todos los nombres escritos en el entrepaño de cada puerta. Se encontraba en la 100ª casa, sin la menor pista de su desconocida, cuando un zapatero, viendo la impaciencia pintada en su rostro, abrió su puerta, salió y mirándole por encima de las gafas le preguntó si quería algún informe sobre los inquilinos de la casa. Estaba dispuesto a contestarle y conocía a todo el mundo en el barrio. Maurice le dijo que buscaba a un amigo curtidor llamado René. En ese caso, dijo un burgués que acababa de detenerse allí y que miraba a Maurice con cierta sencillez, no exenta de desconfianza, lo mejor es dirigirse al patrón. El zapatero corroboró las palabras del burgués, que se llamaba Dismer y era director de una curtiduría con más de 50 obreros y, por tanto, podría informar a Maurice. Este se volvió al burgués, que era un hombre alto, de rostro plácido y llevaba un traje de una riqueza que denunciaba al industrial opulento. El burgués le dijo que era necesario saber el apellido del amigo que buscaba, y Maurice aseguró que no lo sabía. ¿Cómo?, dijo el burgués, con una sonrisa en la que se transparentaba más ironía de la que quería dejar traslucir. En ese caso es probable que no le encuentres. Y el burgués, saludando graciosamente a Maurice, avanzó algunos pasos y entró en una casa de la antigua calle Saint-Jacques. El zapatero insistió en el mismo argumento que el burgués y volvió a su cuchitril. Solo quedaban algunos minutos de claridad diurna y Maurice los aprovechó para meterse por el primer callejón y enseguida por otro. Allí examinó cada puerta, exploró cada rincón, miró por encima de cada valla, se alzó sobre cada muro, echó una ojeada al interior de cada reja, por el agujero de cada cerradura, llamó en algunos almacenes desiertos sin obtener respuesta, empleando más de 2 horas en esta búsqueda inútil. Sonaron las 9. Era noche cerrada, no se oía ningún ruido. De pronto, al volver una calle estrecha, vio brillar una luz y se internó por la sombría calleja, sin advertir la repentina desaparición tras una pared, de una cabeza que no le perdía de vista desde hacía un cuarto de hora. Unos segundos después, 3 hombres salían por una puertecita practicada en la pared y se encaminaban tras los pasos de Maurice, mientras otro hombre cerraba cuidadosamente la puerta. Maurice había llegado a un patio, al otro lado del cual brillaba la luz. Llamó a la puerta de una casa pobre y solitaria y la luz se apagó al primer golpe. Maurice insistió, pero nadie respondió a su llamada. Comprendió que perdía el tiempo, atravesó el patio y volvió a la calleja. Al mismo tiempo, la puerta giró suavemente sobre sus goznes, salieron por ella 3 hombres y se escuchó un silbido. Maurice se volvió y vio 3 hombres muy cerca de él. En las tinieblas, al resplandor de esa especie de luz que existe para los ojos acostumbrados a la oscuridad desde hace rato, relucían 3 hojas de reflejos leonados. Maurice comprendió que estaba rodeado, quiso hacer molinete con su bastón, pero la callejuela era tan estrecha que éste chocó contra los 2 muros. En el mismo instante le aturdió un violento golpe en la cabeza. Los 7 hombres cayeron sobre Maurice y, pese a una resistencia desesperada, le derribaron, le ataron las manos y le vendaron los ojos. Maurice no lanzó ni un grito para pedir ayuda. Pensó que si le vendaban los ojos no era para matarle enseguida. Oyó una voz que le preguntaba quién era, qué buscaba y quién le enviaba. Al contestar Maurice que no le enviaba nadie, dijo el que le interrogaba: en cualquier caso mientes, vengas por tu voluntad o enviado por alguien, eres un espía. Al oírse insultar, Maurice llamó cobardes, repetidas veces y en tono violento a los que le interrogaban. No se te insulta,
dijo una voz más dulce, aunque también más imperiosa que las que habían hablado hasta entonces. En los tiempos que vivimos, se puede ser espía sin ser deshonesto, solo que se arriesga la vida. Sea bienvenido quien ha hablado así, yo le responderé lealmente. ¿Qué ha venido a hacer a este barrio? A buscar a una mujer. La misma voz le dijo que mentía y le amenazó con matarle. Maurice hizo un violento esfuerzo para librarse de las ligaduras, pero un frío doloroso y agudo le desgarró el pecho, obligándole a hacer un movimiento de retroceso. Ajá, lo notas, dijo uno de los hombres. Pues todavía hay 8 pulgadas parecidas a la que acabas de conocer. ¿Quién eres? Preguntó la voz dulce e imperiosa. Maurice Linday. ¿Qué? Maurice Linday, el revolucionario, el patriota, el secretario de la sección Le Pelletier. Sí, Maurice Linday, el secretario de la sección Le Pelletier, el patriota, el revolucionario, el jacobino, Maurice Linday, cuyo día más apreciado será aquel en que muera por la libertad. Un silencio de muerte acogió esta respuesta. Maurice presentó su pecho esperando que la hoja, cuya punta había sentido antes, se hundiera por completo en su corazón. Tras algunos segundos, una voz le preguntó si era cierto lo que decía. Registrad en mi bolsillo y encontraréis mi credencial. Al instante se sintió transportado por brazos vigorosos. Notó que cruzaba 2 puertas, la última tan estrecha que apenas pudieron pasar con él los hombres que le llevaban. A su alrededor continuaban los murmullos y cuchicheos. Maurice se creía perdido. Advirtió que subían unos escalones, un aire más tibio rozó su rostro y le sentaron en una silla. Oyó cerrarse con llave una puerta y escuchó unos pasos que se alejaban. Prestó oído y creyó entender que la voz imperiosa decía: «Deliberemos». Transcurrió un cuarto de hora que le pareció un siglo. Comprendió que le habían dejado solo y trató de romper sus ligaduras, sus músculos de acero se tensaron y la cuerda se le hundió en la carne, pero no se rompió. Lo más terrible era tener las manos atadas a la espalda y no poder arrancarse la venda. Si pudiera ver, tal vez podría huir. Sus pies pisaban algo mullido y silencioso, arena quizás, y un olor acre y penetrante llegaba a su olfato denunciando la presencia de sustancias vegetales. Pensó que estaba en un invernadero o algo parecido. Dio algunos pasos, tropezó con una pared, se volvió para tantear con las manos y tocó unos útiles de labranza. Lanzó una exclamación de alegría. Con grandes esfuerzos exploró todos los instrumentos en busca de uno cortante. Encontró un azadón. Dada la forma en que estaba atado, tuvo que luchar mucho para dar la vuelta al azadón, de manera que el hierro quedara para arriba y, sujetándolo con los riñones contra la pared, cegar la cuerda que le ataba las muñecas. El hierro del azadón cortaba lentamente. El sudor le corría por la frente. Escuchó como un ruido de pasos que se aproximaban, hizo un esfuerzo y la cuerda, medio cegada, se rompió. Lanzó un grito de alegría al tiempo que se arrancaba la venda de los ojos. Al menos, estaba seguro de morir defendiéndose. No se había equivocado mucho, el lugar donde se encontraba no era un invernadero, sino una especie de pabellón donde se guardaban algunas plantas carnosas, de las que no pueden pasar el invierno a la intemperie. Frente a él había una ventana, se acercó a ella, pero tenía rejas y un hombre, armado de una carabina, hacía guardia ante ella. Al otro lado del jardín, a 30 pasos de distancia aproximadamente, se alzaba un kiosquillo que formaba pareja con el que ocupaba Maurice. Tenía la celosía bajada, pero a través de ella brillaba una luz. Se aproximó a la puerta y escuchó los pasos de otro centinela. Al fondo del corredor se oían voces confusas, de las que solo pudo distinguir claramente las palabras: espía, puñal, muerte. Maurice redobló su atención. Se abrió una puerta y pudo oír más claramente. Una voz opinaba que era un espía y los denunciaría en cuanto se viera libre y, aunque no supiera quiénes eran, conocía la dirección y volvería con más gente para prenderles. Por fin se pusieron de acuerdo y decidieron matarle. Al oírlo, a Maurice se le heló el sudor que le corría por la frente. Una de las voces advirtió: «Va a chillar. Al menos han alejado a la señora Dismer». Maurice empezó a comprender dónde se hallaba,
estaba en casa del maestro curtidor que le había hablado en la antigua calle Saint-Jacques, pero no comprendía qué interés podía tener este hombre en su muerte. Saltó hacia el asadón y, con él en la mano, se situó junto a la puerta de forma que ésta le cubriera al abrirse. Una voz aconsejó matarle de un tiro y Maurice sintió un escalofrío correrle de pies a cabeza. Nada de explosiones, dijo otra voz. Eso podría delatarnos. Ajá. Dismer, y su esposa. Acabo de verla por la celosía, no sospecha nada, lee. Dismer, usted puede ayudarnos a decidir, ¿qué le parece mejor, un tiro o una puñalada? Un tiro, vamos. Vamos. Repitieron 5 o 6 voces al mismo tiempo. Los pasos se aproximaron y se detuvieron ante la puerta, la llave rechinó en la cerradura y la puerta se abrió lentamente. Maurice dijo que si se entretenía golpeando le matarían, lo mejor era precipitarse sobre los asesinos y sorprenderlos, para tratar de alcanzar el jardín y la calle. Al abrirse la puerta, lanzó un grito salvaje, que tenía más de amenaza que de terror, derribó a los 2 primeros hombres, apartó a los otros y en un segundo franqueó 10 toesas gracias a sus piernas de acero. Al fondo del corredor vio abierta una puerta que daba al jardín, se lanzó por ella, saltó 10 escalones y, orientándose lo mejor que pudo, corrió hacia la puerta, que estaba cerrada con llave y 2 cerrojos. Maurice descorrió los cerrojos e intentó abrir la cerradura. Entretanto, sus perseguidores habían llegado a la escalinata y le vieron. Ahí está. Gritaron, tire, Dismer, tire, mátelo. Maurice lanzó un rugido, estaba encerrado en el jardín, miró a las paredes y calculó que tendrían 10 pies de altura. Los asesinos se lanzaron en su persecución, pero les llevaba 30 pasos de ventaja. Miró a su alrededor y percibió el kiosco, la celosía y la luz. Dio un salto de 10 pies, cogió la celosía y la arrancó, pasó a través de la ventana, rompiéndola, y cayó en una habitación iluminada donde una mujer leía junto al fuego. La mujer se levantó espantada, pidiendo socorro. «Apártate, Genevieve», gritó Dismer, «apártate, que le mato». Maurice vio a 10 pasos el cañón de una carabina apuntándole. Pero la mujer, apenas vio a Maurice, lanzó un grito y, en vez de apartarse como le ordenaba su marido, se interpuso en la trayectoria del disparo. Maurice se fijó en ella y también lanzó un grito, era la tan buscada desconocida, que le ordenó silencio y, volviéndose hacia los asesinos, que se acercaban a la ventana con diferentes armas en la mano, dijo: «No le mataréis». Dismer dijo que era un espía, pero la mujer le pidió que se aproximara y le dijo algo al oído, luego se volvió a Maurice y le tendió la mano sonriendo, mientras Dismer posaba en tierra la culata de su carabina y sus rasgos tomaban una singular expresión de mansedumbre y frialdad. Luego, hizo una señal a sus compañeros para que le siguieran, se alejó con ellos algunos pasos y, tras hablarles, se alejaron todos. «Esconda esa sortija», murmuró Genevieve, «aquí la conocen todos». Maurice se quitó la sortija y la escondió en su chaleco. Un momento después se abrió la puerta del pabellón y entró Dismer. «Ciudadano», dijo a Maurice, «le pido perdón por no haber sabido lo mucho que le debo. Mi esposa, aunque recordaba el favor que le hizo usted el 10 de marzo, había olvidado su nombre. De haber sabido quién era usted, no hubiéramos puesto en duda su honor ni sus intenciones». Maurice preguntó por qué querían matarle y Dismer explicó que en su fábrica de curtidos empleaba ácidos adquiridos de contrabando. Al verle indagando, habían temido una delación y decidieron matarle. Dismer y su socio, el señor Moran, estaban ganando una fortuna gracias al presente estado de cosas. La municipalidad no tenía tiempo para verificar minuciosamente las cuentas y los materiales de contrabando les producían un beneficio del 200%. «Diablo», exclamó Maurice. «Me parece un beneficio muy honesto y comprendo su temor a que una denuncia mía terminara con él». Dismer le pidió su palabra de no decir nada del asunto y le rogó que le explicara lo que hacía por allí, advirtiéndole que era perfectamente libre para callar, si así lo deseaba. Maurice dijo que buscaba a una mujer que vivía en ese barrio, pero de la que ignoraba el nombre, la situación y el domicilio. «Solo sé que estoy locamente enamorado», dijo, «que es baja». Genevieve era alta.
que es rubia y con aire desenvuelto. Genevieve era morena y con grandes ojos soñadores. En fin, una obrera, y para agradarle me he puesto esta ropa popular. Dismer dijo que todo estaba claro y Genevieve se sintió enrojecer y dio media vuelta. Pobre ciudadano Lindey, dijo Dismer, riendo, qué mal rato le hemos hecho pasar, y usted es el último a quien hubiera querido hacer daño, un patriota tan excelente, un hermano. Pero, la verdad, creía que algún malintencionado usurpaba su nombre. No hablemos de eso, dijo Maurice, indíqueme el camino para salir de aquí y olvidemos. Pero Dismer se opuso a sus intenciones. Esa noche daban una cena, él y su socio, a los valientes que habían querido asesinar a Maurice y deseaba que él mismo comprobara que no eran tan canallas como parecían. Maurice no se decidía a aceptar la proposición. Genevieve le miró tímidamente y dijo: se lo ofrecemos de todo corazón. Acepto, ciudadana, respondió Maurice, inclinándose. Dismer dijo que iba a comunicárselo a sus compañeros y salió, dejando solos a Maurice y Genevieve. Ah, señor, dijo la joven, con un acento al que inútilmente trataba de dar un tono de reproche, usted ha faltado a su palabra, ha sido indiscreto. ¿Cómo, señora?, exclamó Maurice. La he comprometido. En ese caso, perdóneme, me marcho, y jamás. Dios, exclamó ella, levantándose. Está herido en el pecho. Su camisa está llena de sangre. Oh, no se inquiete, señora, uno de los contrabandistas me ha pinchado con su puñal. Genevieve palideció, y tomándole la mano, perdóneme, murmuró, el mal que se le ha hecho, usted me ha salvado la vida y yo he podido ser la causa de su muerte. No es bastante recompensa haberla vuelto a encontrar. Porque, no habrá creído que buscara a otra que no fuera usted. Venga conmigo, le interrumpió Genevieve, le daré ropa limpia. Es preciso que nuestros invitados no le vean en ese estado, sería hacerles un reproche terrible. Maurice protestó por las molestias que le causaba, pero ella aseguró que era una obligación que cumplía con gran placer. Condujo a Maurice a un gabinete de una elegancia y distinción que él no esperaba encontrar en casa de un maestro curtidor, aunque éste pareciera millonario. Ella abrió los armarios, dijo a Maurice que cogiera lo que quisiera, como si estuviera en su casa, y se retiró. Cuando Maurice salió, encontró a Dismer, que le condujo al comedor, situado en la parte del edificio a donde se le había conducido al principio. La cena estaba dispuesta, pero la habitación aún estaba vacía. Maurice vio entrar a los 6 invitados. Eran hombres de aspecto agradable, jóvenes la mayor parte, y vestidos a la moda, 2 o 3, incluso llevaban casaca y gorro rojo. Dismer se los presentó a Maurice y a continuación invitó a todos a sentarse a la mesa. Y el señor Morán, dijo tímidamente Genevieve, no le esperamos. Es cierto. El ciudadano Morán, del que ya le he hablado, es mi socio. Podría decirse de él que es el encargado de la parte moral de la casa, se encarga de la caja, las facturas y todo el papeleo. Es quien tiene mayor trabajo de todos nosotros, por eso se retrasa algunas veces. Voy a avisarle. En ese momento se abrió la puerta y entró el ciudadano Morán. Era un hombre pequeño, moreno, con las cejas espesas y anteojos verdes. A las primeras palabras que pronunció Maurice reconoció su voz como la imperiosa y dulce que se había manifestado partidaria de los métodos suaves durante la discusión de la que él había sido el objeto. Vestía un traje oscuro con grandes botones, una chaqueta de seda blanca, y su pechera, bastante fina, estuvo atormentada durante la cena por una mano cuya blancura y delicadeza admiraron a Maurice. Tomaron asiento. La cena resultaba poco común. Dismer tenía apetito de industrial y hacía los honores a su mesa. Los obreros, o quienes pasaban por tales, eran dignos compañeros suyos en este menester. El ciudadano Morán hablaba poco, comía menos aún, no bebía casi, y reía raramente. Maurice, quizás a causa de los recuerdos que le traía su voz, experimentó enseguida una viva simpatía por él. Dismer se creyó en la obligación de explicar a sus invitados la razón por la que un extraño se encontraba entre ellos y, aunque no se dio muy buena maña en la introducción del joven, su discurso satisfizo a todos.
Maurice le miraba con asombro y no se explicaba que aquel hombre pudiera ser el mismo que poco antes le perseguía amenazante con una carabina en la mano. Mientras hacía estas observaciones, sentía en el fondo de su corazón una alegría y un dolor tan profundos que no podía explicarse su estado de ánimo. Se encontraba, al fin, cerca de la bella desconocida que tanto había buscado. Genevieve era tal como la había entrevisto, la realidad no había destruido el ensueño de una noche tormentosa. Maurice se preguntaba cómo esta joven elegante, de ojos tristes y espíritu elevado podía sentirse satisfecha con Dismer, un buen burgués, rico además, pero del que la separaba una gran distancia. Solo hallaba una respuesta, por el amor, y se confirmaba en la opinión que había tenido de la joven la noche en que la encontró, cuando pensó que regresaba de una cita amorosa. La idea de que Genevieve amaba a un hombre torturaba el corazón de Maurice. En otros momentos, al escuchar su voz pura, dulce y armoniosa, al interrogar su mirada, tan limpia que parecía no temer que pudiera leerse en ella hasta el fondo de su alma, Maurice pensaba que era imposible que semejante criatura pudiera engañar, y experimentaba una alegría amarga al considerar que aquel hermoso cuerpo pertenecía al buen burgués de sonrisa honesta y bromas vulgares. Se hablaba de política y uno de los invitados pidió noticias sobre los prisioneros del Temple. A su pesar, Maurice tembló al oír el timbre de esta voz. Había reconocido al hombre que le había clavado su cuchillo y había votado por su muerte. Sin embargo, este hombre despertó enseguida el buen humor de Maurice al expresar las ideas más patrióticas y los principios más revolucionarios. El hombre se asombraba de que se confiara la custodia de los prisioneros del Temple a un consejo permanente, fácil de corromper, y a los municipales, cuya fidelidad había sido tentada más de una vez. Sí, dijo el ciudadano Morán, pero es preciso destacar que, hasta el presente, la conducta de los municipales ha justificado la confianza que la nación ha depositado en ellos, y la historia dirá que solo el ciudadano Robespierre merece el nombre de incorruptible. El hombre que había hablado antes, al cual había presentado Dismer como jefe de su taller, replicó que si algo no había sucedido todavía era absurdo pensar que no pudiera ocurrir nunca y como todas las secciones se turnaban para hacer servicio en el Temple, era posible que en una compañía existiera un grupo de 8 o 10 hombres osados que una noche degollaran a los centinelas y libertaran a los prisioneros. Maurice dijo que ese no era un buen plan, ya lo habían intentado 3 o 4 semanas antes y no había dado resultado. Morán objetó que el fracaso se debía a que uno de los aristócratas que formaban la patrulla había llamado señora a alguien. Y además porque se conocía la llegada a París del caballero de Maison Rogues, dijo Maurice. Morán se mostró muy interesado en conocer los detalles del asunto y Maurice se ofreció a contar todo lo que sabía del caso, mientras Genevieve y el resto de los invitados prestaban la mayor atención. Por lo que parece, dijo Maurice, el caballero de Maison Rogues venía de la Vendée, había atravesado toda Francia con la suerte que le es habitual. Llegó de día a la barrera del Roule y esperó hasta las 9 de la noche. A esa hora, una mujer disfrazada atravesó la barrera y le entregó un uniforme de cazador de la Guardia Nacional. 10 minutos después entraban juntos, el centinela entró en sospechas y dio la alarma. Entonces, los dos culpables entraron en un edificio y salieron de él por una puerta que daba a los Champs-Élysées. Parece que una patrulla afecta a los tiranos esperaba al caballero en la esquina de la calle Bar-du-Bec. El resto ya lo conocen. ¿Se sabe qué ha ocurrido con la mujer?, preguntó Morán. No. Ha desaparecido y se ignora por completo quién pueda ser. Dismer y su socio parecieron respirar más libremente. Genevieve había escuchado todo el relato pálida, inmóvil y muda. Morán, con su frialdad de costumbre, preguntó cómo se sabía que el caballero de Maison Rogues formaba parte de la patrulla y Maurice explicó que le había reconocido un municipal, amigo suyo, que ese día estaba de servicio en el Temple. El caballero era un hombre de unos 25 años, pequeño, rubio, de rostro agradable, con ojos magníficos y dientes soberbios. Su amigo era un tibio y no le había denunciado por temor a equivocarse. Pero él, Maurice, no hubiera actuado de la misma manera. Prefería equivocarse que dejar escapar a un hombre tan peligroso como el caballero de Maison Rogues. ¿Y qué hubiera hecho usted?, preguntó Genevieve. Hubiera ordenado cerrar todas las puertas del Temple, y cogiendo al caballero por el cuello le arrestaría por traidor a la nación.
Se le habría procesado, junto con sus cómplices, y a estas horas ya habría sido guillotinado. Eso es todo. Genevieve tembló y lanzó a su vecino una mirada de espanto. Pero Morán no pareció advertir la mirada y vaciando flemáticamente su vaso. El ciudadano Lindey tiene razón, dijo, solo había que hacer eso. Desgraciadamente, no se ha hecho. ¿Se sabe qué ha ocurrido con el caballero de Maison Rogues?, preguntó Genevieve. Dismer y Morán opinaron que habría abandonado París con toda seguridad, y quizá la misma Francia, pero Maurice sostuvo que continuaba en París y dio un argumento que, pensaba, sería fácilmente comprendido por Genevieve. El caballero estaba enamorado de María Antonieta. Estallaron 2 o 3 risas de incredulidad, tímidas y forzadas. Dismer miró a Maurice como si quisiera leer en el fondo de su alma. Genevieve notó que las lágrimas le humedecían los ojos y un escalofrío le recorría el cuerpo. El ciudadano Morán derramó el vino de su vaso, y su palidez habría sobresaltado a Maurice si el joven no hubiera tenido su atención concentrada en Genevieve. Se ha emocionado, ciudadana, murmuró Maurice. A las mujeres siempre nos emociona un afecto, por opuesto que sea a nuestros principios. Ciudadano Lindey, dijo el jefe de taller, permíteme decirte que me pareces demasiado indulgente con este caballero. Señor, dijo Maurice, utilizando con intención la palabra que estaba en desuso, me gustan las naturalezas fieras y valientes, lo que no me impide combatirlas cuando las encuentro en las filas de mis enemigos. No desespero de encontrar algún día al caballero de Maison Rogues. Y, digo Genevieve, si le encuentro, pelearé con él. La cena había terminado. Genevieve se puso en pie. En ese momento sonaron las campanadas del reloj. Medianoche, exclamó Maurice. Ya es medianoche. Esa es una exclamación que me agrada, dijo Dismer, pues prueba que usted no está enfadado y me hace confiar en que volveremos a vernos. La casa que le abre sus puertas es la de un buen patriota y espero que muy pronto advierta usted, ciudadano, que es también la de un amigo. Maurice saludó y dijo a Genevieve, también la ciudadana me permite volver. Hago algo más que permitirlo, se lo suplico, dijo vivamente Genevieve. Adiós, ciudadano. Maurice se despidió de todos los invitados y partió confuso por los acontecimientos tan diferentes que le habían sucedido esa noche. ¡Qué desgraciado encuentro!, dijo la joven deshecha en lágrimas, a solas con su marido, que la había acompañado a sus habitaciones. Bah. El ciudadano Maurice Lindey, patriota reconocido, secretario de una sección, puro, adorado, popular, es por el contrario una preciosa adquisición para un pobre curtidor que tiene en su casa mercancía de contrabando, respondió Dismer sonriendo. ¿De manera que usted cree, amigo mío?, preguntó tímidamente Genevieve. Creo que es una patente de patriotismo, una marca de absolución puesta sobre nuestra casa, y creo que a partir de esta noche, el mismo caballero de Maison Rogues estaría seguro en nuestra casa. Y Dismer, besando a su mujer en la frente con un afecto más paternal que conyugal, la dejó en el pabelloncito que ocupaba ella sola y volvió a la otra parte del edificio, la que ocupaba él junto con el resto de los invitados que se habían sentado a su mesa.